Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues continuamos con la tercera parte respecto a las declaraciones de Ricard. Nos habíamos quedado en, digamos, lo que sería la ampliación que hace respecto a la primera declaración, donde ya cambia lo del tema del coche, y su segunda declaración, donde ya va dando detalles de a dónde se dirigieron, cuál fue el orden en el que Antonio fue sacando a las niñas, que Desiree se puso en el asiento de delante, que la relación que mantuvo con ella ya no fue tan voluntaria, que ella parece ser que intentó defenderse, que primero sí, que luego no, en fin, 20.000 cosas diferentes que ya os digo que no son más que contradicciones. Bueno, vamos ya con lo que es la tercera declaración. Vale, la tercera declaración también, pues presentes el fiscal don Enrique Beltrán y el médico forense don Francisco Ros, pues se da una declaración ante el mismo juez instructor en las que el declarante hace las siguientes aclaraciones y rectificaciones. Lo primero, básicamente dice que no es cierto que durante el trayecto hacia la discoteca Color Antonio Anglés llevase ningún arma de fuego, sino que llevaba un cuchillo lanzador que siempre llevaba enfundado en el pantalón. Si bien durante el trayecto en el viaje que hicieron en el vehículo no lo sacó en ningún momento, sino que cuando las jóvenes se dieron cuenta que pasaban de largo de la discoteca y que no las paraban y empezaron a protestar, el declarante dijo a Antonio de dar la vuelta y dejarlas. Pero este último, pegándole 2 capones, le dijo que en el coche mandaba él y a continuación, para callar sus protestas, empezó a pegarles puñetazos a las niñas, siendo pues cierto todo lo relatado en la anterior declaración sobre lo ocurrido en el interior del vehículo en este primer trayecto, salvo lo ya dicho de que no llevaban que no llevaban Antonio ni sacó ningún arma de fuego, así como también el que no es cierto que en ese momento ataran a ninguna de las jóvenes. Asimismo, hace notar el declarante que una vez que bajaron del vehículo, aunque no pueda concretar si las jóvenes llevaban o no algunos dientes rotos, supone que sí, pues Antonio pegaba con mucha fuerza y en cualquier caso lo que sí que vio es que las tres estaban completamente, tenían completamente ensangrentadas las caras con los labios y narices ensangrentadas. Ya os digo que estoy leyendo tal cual lo declara Miquel Ricard en su tercera declaración, ¿vale? O sea que si veis alguna cosa rara es tal cual lo explica él. Que no es cierto que pararan en ninguna fábrica ni en ningún campo de algarrobos, sino lo cierto es que fueron a la caseta directamente, a la caseta de John Bay, que queda cerca del lugar de enterramiento, y ello a indicación de Antonio. Siempre, como veis, Antonio, Antonio, Antonio. O sea, él es un santo, no ha hecho nada, poco a poco se iba haciendo algo, luego otra vez no hace nada, en fin, que mareando la perdiz como es lo que suele hacer esta gente. Y que aunque Antonio no le dijo concretamente qué es lo que pretendía hacer, el declarante ya se imaginó que podía ocurrir lo que después pasó, ya que anteriormente, un mes antes aproximadamente, Antonio le había comentado que tenía ganas de coger a algunas niñas, vio y matarlas después. Efectivamente, esto ya se había oído en varias ocasiones, incluso el Mauri también lo declara, que su hermano ya había comentado más de una vez que tenía ganas de hacer pues, este tipo de cosas, lo cual ya os digo que no es de sorprender, y menos después de lo que le pasó con Nuria y del chasco que se llevó cuando, digamos, que la logran rescatar y él se va a la cárcel. Entonces, pues estaba rabioso, no lo siguiente. Que pararon el coche en una explanada donde hay unas colmenas y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de John Bay, que queda a unos 400 metros de allí y a la que se llega a través de una senda. Una vez pararon el coche, bajaron los 5 y en fila india se dirigieron hacia la caseta, yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio, el último, con otra. Y mientras andaban, las niñas les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran. Como podéis observar, aquí la declaración ya es totalmente diferente. Él en ningún momento se queda en el coche, Antonio no va una vez a por una niña, una vez a por otra, sino que ya son los dos, ¿vale?,
los que por un camino y demás. Por eso os digo que en cada declaración hay una parte de verdad. Otra cosa es que vaya modificando los lugares donde supuestamente se llevaron a cabo los hechos. Primero dice que en una fábrica, ahora dice que en una caseta de John Bay, pero está manifestando que van a través de una senda oscuras que llevan una linterna cada uno, que uno va delante, que uno va detrás, un poco, bueno, pues cuadrando más con lo que es el paisaje de la Romana que la propia caseta de John Bay. Pero bueno, como os comento, miles de cosas que dice que ya os digo que no tiene ninguna lógica, vamos. Una vez llegaron a la caseta, subieron directamente al piso alto y dejaron allí encendida una gran linterna, pero dando luz roja para evitar que alguien les pudiera ver desde el exterior. Una vez allí, el declarante le dijo a Antonio que estaba bien haber hecho lo que habían hecho, pero que no se le ocurriera llevar a la práctica la idea que tenía en la cabeza. En fin, a lo que Antonio le contestó que allí se hacía lo que él decía y que él se iba a quedar a gusto ese día, lo que significaba con ello que quería vio y matar a las jóvenes. No hicieron solamente eso, hicieron bastantes más cosas. Al mismo tiempo, las tres jóvenes protestaban, decía, no creo que solo protestaran, y querían marcharse ante lo que Antonio, nuevamente iracundo, comenzó a golpear con una tranca a Miriam y Desiré, que se encontraban atadas a un poste, y les dio varios golpes fuertes a ellas, quedando una de las dos, Desiré, inconsciente, un momento mientras que Miriam le pedía a Antonio que no le pegase. Ya me diréis cómo es posible que Ricard sepa con tanta exactitud los golpes que tenían las niñas, ya os digo, en el tema de la autopsia, que se les había pegado con una tranca de madera, que Desiré había llegado a perder el conocimiento, es decir, todo eso, ya os digo, es que esta declaración es el día 29 o 30, es decir, 2 o 3 días después de que se encontraran los cuerpos, en los que todavía no había quedado absolutamente nada claro de la autopsia. Sin embargo, él ya, como os digo, ya empieza a hablar de las colmenas, que como sabemos estaban en la caseta de la Romana, ya empieza a hablar de esa senda oscura, ya han bajado los dos, lo que os comento, ya las niñas están protestando porque se quieren marchar, ya Anglés empieza ya no solo a Bio y a matarlas, sino que encima las tortura, les empieza a dar un montón de golpes, atarlas al poste, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, ya os digo que unos desgraciados, no lo siguiente. Y ya os digo que es que dicen, no, es que no hay evidencias porque no se encontraron tal, porque no se encontraron cual. Bueno, vamos a ver, es que la evidencia es la propia declaración de Ricard. Cuando cualquier otro asesino, ¿vale? Acude a una comisaría a confesar que ha cometido un delito, por ejemplo, el asesino de la Baraja, que no lo hubiesen cogido si no hubiese sido porque él mismo fue allí, ¿alguien pone en duda que sea culpable? Es decir, cuando una persona confiesa algo y punto y pelota, y se la cree sin ponerlo en duda. ¿Por qué cuando Ricard confiesa no se le cree? Pues porque, no, es que claro, como estaban en los programas un día sí y otro también, ya os digo, ciertos expertos diciendo ciertas barbaridades y demás, pues no nos creemos que una persona que va y confiesa, ya os digo, desde el minuto número 1, entrando en contradicciones, lo que ha hecho, no sé por qué lo ponemos en duda, cuando ya os digo que hay otros miles de culpables que van a confesar sus delitos y nadie se pone a decir, no, es que no había evidencia en el sitio. No, básicamente alguien confiesa es culpable y punto, es que no necesitamos saber mucho más. Luego ya, evidentemente, en este caso en particular, se buscarán una serie de pruebas que obviamente hay muchas que no se miraron como se debían de mirar y hay otras que directamente no se miraron, como muy bien dice Félix Ríos, los famosos guantes que no eran de los colmeneros, sino que eran de Ricard y Anglés. Había dos pares, unos más grandes y otros más pequeños, y se encuentran luego en la caseta de Alborache y allí dentro efectivamente había pelos y restos y demás que no se analizaron y que dice que era más probable encontrar pruebas en esos guantes que en otras muchas pruebas que sí que se analizan. Por ejemplo, ¿vale? Ahí lo dejo. Y que además, ya os digo, había un par de guantes un poquito más grandes y otros de una talla más pequeña. Con lo cual, bueno, coinciden. Aparte,
que parece ser, y ya os digo, todo esto lo podéis ir a ver al canal de Félix Ríos, que ya os digo que para mí, bueno, pues es una eminencia porque sabe muchísimo, y parece ser que ya se ha llegado a la conclusión respecto al Opel Corsa, que como sabéis, debido a la Dana ya ha desaparecido, con lo cual ya no se le pueden realizar más pruebas, pero bueno, no obstante había sido limpiada a conciencia. Sin embargo, sí parece ser que se han encontrado restos de sangre de Toñi en la parte trasera donde iba sentada, ¿vale? O sea, esto ya es una de las muchas pruebas que pidió Félix Ríos que se realizaran de nuevo y este ha sido el resultado, con lo cual solamente con esto ya tenemos una evidencia, digamos, que viene a confirmar de manera bastante detallada lo que cuenta Ricard, básicamente. Cuidado, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Yo ya os digo, esto es lo que ha comentado Félix Ríos, que va poquito a poco pues comentando las novedades, porque lógicamente el estudio de estas pruebas lleva mogollón de tiempo, y más en España, que somos unos lentos y bastante ineptos, y entonces pues llevamos las cosas con mucha calma. Pero ya te digo, poquito a poco esas pruebas pues se van analizando y van saliendo cositas, ¿vale? Cositas que en su día no salieron, y yo ahí lo dejo. Luego ya cada uno que piense lo que quiera. Yo simplemente me limito a manifestar de lo que hay evidencia, o de lo que parece ser que hay evidencia, y las declaraciones de Ricard las estoy leyendo tal cual él las expresa. Con lo cual aquí, no te inventes, no me estoy inventando cosas, las tengo aquí. Estas son las declaraciones. No hay más que hablar. Bien, que luego cada uno se crea que lo hizo bajo presión, que no lo hizo bajo presión, que si no sé qué, que si no es guato, pues bueno, eso es problema de cada cual. Yo ya os digo, me limito a leer y a lo que yo veo, que lógicamente no tiene ni pies ni cabeza y que evidentemente está dando muchos detalles de cosas que no se sabían cómo habían sucedido. Punto y pelota. Ya a partir de ahí, ya os digo, yo soy bastante humilde, no tengo ningún problema, y si me equivoco en algún momento no voy a tener problema en reconocerlo, pero esto es lo que opino, básicamente. Así que, bueno, ¿cómo os encontraba? Como se estaba contando, perdonadme. Miriam le pedía a Antonio que no le pegase, y se aclara a este respecto que una vez que llegaron a la caseta y subieron al piso alto, lo que hizo Antonio fue atar a Miriam y a Desiree a un poste que hay en el centro de la habitácula con las manos a la espalda y atadas al referido poste con gasas que llevaban Antonio o con cuerda de ganado que había en la misma caseta, sin que pueda recordar exactamente con cuál de esos dos elementos se hicieron las ataduras. Bien, sabemos también con certeza que las ataduras que llevaban las niñas cuando salieron del coche son unas ataduras que solamente sabían hacer ciertas personas que habían sido miembros de la Legión, porque era una manera de, digamos, inmovilizar a los prisioneros, y que ya os digo, muy poca gente conocía, y qué casualidad que Ricard había estado en la Legión, ¿vale? Ahí lo dejo, vale. Pues eso, las ata a un poste en el centro de la habitácula con las manos a la espalda, atados, ya se digo, con las gasas, con las ataduras que había y demás, que no lo recuerda bien, porque ya te digo, un hecho tan importante y no te acuerdas bien. O sea, te acuerdas de lo que hiciste antes, de lo que hiciste después, pero de lo que hiciste en ese momento, que es algo tan grave, no te acuerdas con exactitud. Venga, cuéntame otra, ¿vale? Entonces ya digo que no se recuerda exactamente con qué elemento hizo las ataduras. Y encontrándose las dos jóvenes en posición de espalda con espalda y sentadas en el suelo, quedando el poste en medio de las mismas, y mientras tanto el declarante sujetaba a Antonia, que permanecía de pie. A continuación, Antonio cogió a Antonia, la tiró a un colchón que había allí y la desnudó totalmente mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio, lógicamente. Una vez desnuda y estando tumbada boca arriba, Antonio se bajó los pantalones y los calzoncillos y le introdujo el B por vía baja, continuando entre tanto la resistencia de Antonia, al mismo tiempo que daba muestras de que le dolía la penetra. Evidentemente, la pobre. Que encima pues eran vírgenes, lógicamente. En fin, no quiero ni pensar lo que tuvieron que pasar.
las pobres. Pero bueno, como os digo, nos vamos al caso de Silvia Likens, de Junko Furuta, incluso de niños. Ya os digo que han sido abusados de todas las formas posibles, así que, como os digo, es que es algo normal, normal. Y tuvo que ser, desde luego, unos momentos muy duros, pero también hay otras víctimas que han vivido estos momentos una y otra vez durante muchos días, ¿sabes? Durante muchos días. O sea que, ya os digo, hay casos terribles, terribles. Y este, sin ninguna duda, es uno de ellos. O sea, es horrible lo que les pasó a estas niñas. Pero no se puede hablar del caso Alcácer como si fuese el único caso duro del mundo. Porque es que, claro, a lo mejor, como el caso de Junko Furuta, que yo he colgado y que de hecho no pude explicar bien, porque había veces que es que tenía que parar. ¿Qué pasa? Que como la chica era japonesa, o como en el caso de Baby P, que era un chico, un niño, un bebé de Reino Unido que estuvo 8 meses padeciendo torturas, pues parece que no nos importa. No nos importa tanto. ¿Por qué? Porque es de Reino Unido y no es español. Pero bueno, es que hay otros casos también en España, porque solamente hay que pararse a ver lo del tema de Marta del Castillo. No, es que no es lo mismo. No sé si es lo mismo o es peor. Porque esos padres no saben dónde está su hija. No saben qué es lo que le pasó exactamente. Y como comento en mi vídeo de Marta del Castillo, no murió de un solo golpe. ¿Vale? Solo primero. Con lo cual, no se sabe exactamente qué fue lo que le hicieron. Pero independientemente de eso, no hay nada más duro para un padre, y esto ya lo he dicho en otros vídeos, y se ha dicho por padres, muchos padres que han vivido estas situaciones, que lo peor que se puede vivir es sin saber dónde y qué ha pasado con sus hijos, que prefieren que aparezcan, aunque sean muertos, ¿vale? Pero que aparezcan. Entonces, al final es lo que digo. No se trata de comparar un caso con otro, pero sí que hay que tener en cuenta que hay muchos casos muy jodidos, ¿vale? Muchos, no solamente este. Básicamente eso era lo que quería hacer. Lo que pasa que este, pues ya os digo, ha sido tan mediático siempre, se ha aprovechado tanto las circunstancias que los más listos han cogido y venga a explotarlo, que por eso pues seguimos todavía a día de hoy Alcácer. Que me parece muy bien, que es un caso que no podemos olvidar, que yo desde luego no lo olvido, como no olvido muchísimos otros, pero que, ya os digo, eso demuestra al final lo que somos como personas y como país, ¿vale? Que cuando se nos mete algo en la cabeza, venga, pim pam, y nos olvidamos de otras cosas que lamentablemente son igual de duras. Bueno, continúo. Entonces, bueno, básicamente es cuando coge a Antonia, esta lógicamente manifiesta que le dolía, sin embargo, unos 10 minutos más tarde, sin que pueda precisar el declarante si hubo o no Antonio dio la vuelta a Antonia dejándola boca abajo e introdujo su miembro por vía A, mostrando también a Antonia el dolor que aquello le representaba. Tela marinera. El que haya practicado este tipo de prácticas y demás sabrá perfectamente que, digamos que, bueno, es una práctica que necesita de cierta preparación inicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no se puede hacer así a lo bruto, a la venga, ¿no? Entonces, bueno, imaginaos el tema y demás. Luego, de hecho, aquí hay también una serie de contradicciones, porque parece ser que en la autopsia no queda claro, parece ser, cuidado, en la autopsia no queda claro que a Toñi se la vio de manera baja, porque parece ser que mantenía parte del himen, en fin, bueno, ya eso ya os digo, son cosas de las ciencias forenses y yo he visto algo, pero no sé lo suficiente como para atreverme a decir algo de esto. Luego hablaremos también de las autopsias, no hay ningún problema, porque los documentos están ahí, o sea que eso está claro. Entonces, bueno, pues básicamente a la pobre, pues ya os digo, la vio de todas las formas posibles, hasta que aproximadamente unos 5 minutos después, Antonia profirió unos gritos y alaridos desgarradores de dolor,
apercibiéndose el declarante que Antonio, encontrándose junto a Antonia, estaba introduciendo en el ano de ésta un palo, cuyas características no puede precisar, suponiendo que debió durar unos 5 minutos la penetración del referido palo. ¡Qué barbaridad! Una vez hecho lo anterior, Antonio le dijo a Antonia que se vistiera ayudándola a hacerlo, ya que la misma se encontraba en unas condiciones muy malas, te diré. Y una vez vestida, la ató al poste, después de haber desatado previamente a Desiree, siendo en esta operación ayudado por el declarante. Desatada Desiree, Antonio la desnudó rompiéndole las ropas superiores y la tiró en el colchón, donde le bajó los pantalones y las bras, diciéndole el declarante que ahora le tocaba a él. Protestando el declarante que en esas condiciones a él no le apetecía hacerlo, respondiéndole a Antonio que estaba con él o lo enviaría a tomar por culo, dando a entender que lo mataría. Ya me dirás tú de enviar a tomar por tal, pero bueno. Al mismo tiempo, con un tronco de bastante grosor, lo golpeó 2 o 3 veces en la parte inferior de la espalda. No se lo cree ni él. Entonces el declarante se bajó los pantalones y los calzones y, tumbándose en el colchón encima de Desiree, la pené por delante, estando aproximadamente 5 minutos antes que, cansándose y sin llegar allá, retiró el miembro y se volvió a vestir. Vamos a ver. ¿De verdad os creéis que alguien que no quiere hacer algo, que está sometido a una presión que pretende hacernos creer, Ricard, que estaba sometido con una persona que le está obligando a hacer algo que no quiere, que está súper acojonado por lo que le puede hacer Antonio y demás, ni siquiera se le levanta? O sea, te quiero decir, en esa situación de pánico es que no eres ni capaz, si todo lo que Ricard cuentas fuese verdad. O sea, esto es así. Pero no, el tío pudo hacerlo y tal, y no solo eso, sino que además no tardó, ni 2 telediarios, con lo cual, en fin, yo ya os digo. Entonces, bueno, básicamente, pues, perdonad, tenía ahí que beber un poco. Bueno, entonces básicamente mientras el declarante, pues estaba realizando a cabo el acto, Antonio estuvo arrodillado en el colchón viendo cómo lo hacía, que ya me dirás tú que te estén ahí mirando y esté con esa presión que se supone que tenía. Y cuando este terminó, le dijo que sí ya estaba con ello, dando a entender que le había parecido muy corto. Hace constar a este respecto el declarante que al tener acceso carnal con Desiree, ésta se opuso y le pidió que no lo hiciera, si bien previamente no utilizó fuerza contra él, ya que previamente Antonio le dijo que la mataría si no lo hacía con el declarante. Es que es tan absurdo todo lo que cuenta. Es que esto no son situaciones reales. No son situaciones reales. O sea, una víctima siempre va a luchar. O sea, es que esto no... O sea, tienes efectivamente un miedo insuperable, ¿vale? Pero no te pones a pedir... O sea, es que hay cosas que no... O sea, que ya os digo, por perfiles criminales y demás, esto que comenta tal y como sucedieron los hechos, es que no tiene ni pie ni cabeza, o sea, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, digamos que al terminar el declarante de hacer esto con Desiree, como ya se ha dicho, concretamente Antonio le dijo que si ya has terminado, pues vaya mierda de hombre que eres, y a continuación Antonio se bajó los pantalones, se montó encima de Desiree y la pené por delante, protestando y resistiendo esta, ante lo que Antonio le dio varias tortas, debiendo durar la relación sex de Antonio unos 10 minutos, pasados los cuales Antonio se subió los pan, ayudando a vestir a Desiree, y la volvió a atar en el poste junto a sus amigas. Mientras tanto, el declarante permaneció sentado asustado. Oh, cuánto miedo tenía este señor. En fin, Antonio Anglés debía ser una auténtica máquina sex, porque estamos hablando de que hacía tan solo 5 o 10 minutos había agredido no solo Bach, sino también a Toñi, y inmediatamente hace lo mismo con Desiree. Y ya os digo, o sea, debía tener un poder de recuperación
de ya os digo, vamos, en tan pocos minutos. Total, que pasados los cuales Antonio se subió a los pantalones, ayudó a vestir a Desiree y la volvió a atar al poste junto a sus amigas, ya os digo, mientras el Ricard estaba asustadísimo. Estando atadas a las 3, el declarante y Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche y subiendo al mismo se dirigieron a Catadao, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron 2 bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua y se volvieron con todo ello a la caseta, donde cenaron los dos y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una no quiso beber. Una vez hubieron cenado, Antonio desató a Miriam, le quitó la ropa y una vez desnuda la tiró en el colchón, procediendo a hacer con ella lo mismo que había hecho con Antonia, esto es, primero por delante, después por detrás y por último le introdujo un palo por tal, si bien con Miriam debió durar un poco más, la penetra con el miembro viril, así como mientras la pene la golpeaba para evitar su resistencia. Después de terminar con Miriam y vestirse esta ayudada por Antonio, este ató a aquella sobre una especie de travesero que había en lo alto, estando Miriam de pie, de espaldas a la pared y con los brazos un poco levantados y las manos atadas a la referida madera. A continuación decidieron el declarante y Antonio acostarse tranquilamente en el colchón para dormir, tirándose por encima un trozo de moqueta que allá había y diciendo a Antonio que mañana más. Sin embargo, como las niñas no dejaban de llorar y pedir que las dejasen libres, Antonio unos 5 minutos después se levantó nervioso y cogiendo un palo empezó a atizar fuertemente contra las 3, golpeándolas 4 o 5 veces a cada una por todas partes del cuerpo. Detalles, detalles y más detalles. Una vez terminó de golpearlas, Antonio desató a Miriam de donde estaba y la volvió a atar en el poste junto a sus 2 amigas, pero a continuación, diciendo que ahora vais a ver que esto va en serio, se bajó con la otra linterna para volver nuevamente unos 10 minutos después, enseñando a las niñas el arma que traían y tirando de carro para que vieran que era una pistola de verdad. La referida arma es de Antonio y él la solía tener escondida en la caseta de John Bay y la utilizaba cuando cometía algún atraco. Como sabéis, los que llevaban las armas cuando realizaban los atracos eran Ricard y el Mauri, que eran los que entraban en el... Que eso no quiere decir que Anglés no tuviese también un arma, ¿vale? Pero que vamos, que se está quitando toda la responsabilidad el tío. Hecho lo anterior, volvió Antonio a acostarse en el colchón, quedándose dormido, el declarante hasta la mañana siguiente, ya te digo, con el acojone que se supone que tenía, ya me dirás tú cómo puede dormir. Eso lo primero. Aproximadamente hasta el amanecer, viendo entonces que Antonio ya estaba despierto, aunque continuaba tumbado en el colchón. Entonces Antonio se levantó y se marchó sin decirle a dónde al declarante ni con qué fin, tardando unas 3 o 4 horas en volver, tiempo este que el declarante permaneció en la caseta vigilando a las niñas y en el que éstas le pidieron que las dejase libre y el declarante se negó ya que le iba a ir la vida en ello. No, otra cosa que no se cree ni él. Posteriormente el declarante supo que durante esas 3 o 4 horas Antonio había cavado la fosa. Vuelvo a repetir lo mismo. Que no. O sea, que no se puede cavar una fosa de esas dimensiones ni en 3 ni en 4 horas, por muy fuerte que estuviese Antonio, ya os digo. Y además, ya os digo cómo cambia la versión. O sea, de haberlo hecho los dos juntos en pocos minutos a llevarle 3 o 4 horas y hacerlo solamente a Anglés cuando ya sabemos que había ya una fosa y tal. Bueno, y además está hablando de la caseta de John Bay, en fin. Entonces, básicamente, parece ser que, bueno, pues ya os digo, para acabar la fosa, Antonio se sirvió de una azada que llevaba en el coche y de un pico que anteriormente lo tenía en la caseta de Alborache, aunque no era el declarante si Antonio fue ese mismo día a Alborache a cogerlo o si ya lo había llevado a la caseta de John Bay antes de ello. No sé, no tiene las cosas muy claras el hombre. Cuando Antonio volvió, llamó al declarante para que bajase a la planta baja y allí le dijo que iba a matar a las niñas y enterrarlas para que no se llevasen a su defecto. Ya había cavado él un hoyo.
Ante esto, el declarante le propuso a Antonio dejarlas libres, pues las mismas le habían asegurado que dirían que habían sido dos encapuchados, diciendo a Antonio que parecía ser tonto diciendo eso, ya que si continuaban vivas, los descubrirían a ellos. Entonces subieron al piso alto y permanecieron allí aproximadamente 2 horas sentados, y estando hablando Antonio hasta que se hicieron aproximadamente las 3 de la tarde, en que Antonio se levantó y diciendo que nos vamos, dirigiéndose a las jóvenes, las desató y se fueron todos hasta donde estaba el coche, debiendo Miriam ser ayudada por Antonio ya que no podía andar perfectamente. ¿Vale? Más detalles. Rectifica el declarante en el sentido de que Antonia y Desiree andaban con dificultad, siendo ayudadas por el declarante, si bien la que peor andaba era Miriam, que era ayudada por Antonio. Una vez que llegaron cerca de donde se encontraba el coche, cerca de unas colmenas y un campo de olivos, allí Antonio le dijo que volviera al declarante, que subiera a la caseta y que trajera un trozo de moqueta que durante la noche habían utilizado para taparse. Rectifica el declarante que el propio declarante que fueron directos de la caseta a la fosa sin llegar a las colmenas, y allí es donde Antonio le dijo al declarante que fuera a por el trozo de moqueta. En fin, qué mareo. Una vez volvió el declarante con la moqueta a donde estaba la fosa y los demás, las niñas, dándose cuenta de que dicho hoyo estaba destinado a su enterramiento, suplicaron a Antonio que las dejase ir, a lo que éste les respondió que lo sentía mucho, pero que debía quitarlas de en medio para que no se chivasen, ante lo cual las 3 jóvenes se pusieron a gritar histéricamente. Y entonces, que esto es lo que ya me pudre, pero de una manera increíble, o sea, ya hay que ser cruel, malo, salvaje, o sea, esto ya sí que de verdad es una cosa que me puede, o sea, es que se me ponen los pelos como escarpias, y es que ya hay que ser, o sea, si las vas a ejecutar, joder, es que manda narices, tela marinera, vamos, en fin. Ay, bueno. Entonces Antonio, utilizando una especie de onda de piedra que llevaban enrolladas en una camiseta, comenzó a golpear a las niñas, a las que se encontraban arrodilladas porque no podían estar de pie. Ay, Dios mío. Perdonad, pero es que estas cosas, es que no lo puedo entender, de verdad. No lo puedo entender. Y ya os digo, detalles y más detalles de cosas que luego efectivamente se encuentran, en fin. Si bien, como en una de las veces el propio Antonio resultó golpeado, lástima, Dios, no se diera un golpe y se quedara quieto en el sitio, macho. Pues ya os digo, resultó golpeado, por lo tanto, dejó dicho instrumento y cogió el palo que después enterraría en la fosa junto a los cuerpos, continuando golpeando con él durante bastante tiempo y con fuerza a las jóvenes, perdiendo Antonia el conocimiento a consecuencia de ello, mientras que una de las dos continuó chillando histéricamente, por lo que Antonio, sacando el cuchillo, pinchó con él a esta por la espalda. En fin. Ya os digo que independientemente de los momentos que sean más exactos, menos exactos, que él tuviese mucha más implicación de la que dice, sin ninguna duda, vamos, lo que les hicieron es cierto. O sea, es decir, todo esto que estoy leyendo pasó, porque en las autopsias aparece. Con lo cual, es muy duro, es duro de narices, porque no se puede entender, si ya has decidido matarlas, ¿por qué no lo haces de una bendita vez? Y en lugar de castigarlas por chillar, de verdad, o sea, yo ya te digo. Ay, en fin. Aclara que mientras fue por la moqueta, supone, ató nuevamente las manos a las jóvenes, ya que así se encontraban estas cuando él volvió. Ya me dirás qué sentido tiene. O sea, si es que una estaba ya inconsciente, estaban ya prácticamente muertas. ¿Qué te pones a atar a ellas cuando estás ya a punto de ejecutarlas? Las niñas ya iban atadas. Es que, en fin. Aclaró que mientras fue a por la moqueta, ya os digo, parece ser que Antonio las ata y demás, y después de lo del cuchillo, Antonio sacó la pistola, la montó, y aquí está la clave de todo. Y es, digamos, la evidencia más, valga la redundancia, evidente de que Ricard estuvo allí
y, ya os digo, participó en el crimen porque manifiesta que disparó el gatillo, pero no salió el disparo, por lo que volvió a montarla saliendo disparado el cartucho y vuelve a decir no disparado y procediendo, digo el cartucho salió expulsado y cayendo al suelo, disparando nuevamente hasta 3 tiros dirigidos a cada una de las 3 jóvenes, encontrándose en ese momento Antonia tumbada en el suelo y desvanecida y de costado, la que fue pinchada también tumbada pero boca abajo y gritando, y la última arrodillada con el cuerpo y la cabeza acurrucado casi en el suelo con las manos tapándose el cara. Y todas ellas estando al borde de la fosa. Por eso dijo que fue una ejecución. Un poco apartadas, si bien Antonio estaba en el borde de la fosa, de espaldas a ella y quedando pues al medio de las niñas y la fosa. En fin. Seguimos. Después de muertas, Antonio colocó en el fondo del hoyo la moqueta, tiró un cuerpo tras otro en el interior y de modo que quedaban apilados para taparlos con el resto de la moqueta y a continuación tirar la tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante a que le ayudara, lo que así hizo este con la azada mientras Antonio enterraba con la parte más ancha del pico. Una vez cubrieron de tierra la fosa, arrancaron matorrales y arbustos y los tiraron por encima y los plantaron para disimular la existencia de tierra movida, así como Antonio se puso a buscar los casquillos hasta que los encontró. Hubo uno que no encontró. Hecho lo anterior, se volvieron los dos a la caseta y Antonio subió a la planta alta a recoger lo que se le hubiera podido caer y todo lo suyo. Cogieron las linternas, se volvieron hacia el coche, recogiendo de camino el pico y la azada que se llevaron también al coche. Una vez subidos al coche y puestos en marcha, se dirigen, como indica Antonio, a la caseta de Alborache a dejar el pico y la azada y quedarse allí, si bien, como en un trecho, pararon al borde del camino y Antonio escondió la pistola bajo unas hierbas. Bueno, sabéis que la pistola nunca apareció. Una vez llegaron al Alborache, se quedaron allí, sin que sea cierto lo manifestado en la declaración anterior de que hubieran destruido las ropas en un vertedero de Buñol, ya que el declarante no se manchó sus ropas para nada, aunque cree que Antonio sí debió mancharse el pantalón vaquero que llevaba, ya que después no se lo ha vuelto a ver. Y desde entonces el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de John Bay ni a la fosa, sino que únicamente él y Mauricio, el hermano de Antonio, fueron a recoger la pistola porque al día siguiente iban a hacer un atraco en Buñol. El declarante, Antonio y Roberto, el hermano de Antonio, a la caja rural. Si bien no llegaron a entrar en la entidad bancaria, ya que estando esperando en el coche a la puerta, la Guardia Civil les dio el alto y salieron huyendo. Hace constar el declarante que el día 5 de noviembre anterior, él junto con el Mauri hicieron otro robo en la misma entidad bancaria, llevando y usando el declarante la pistola de Antonio cargada con 5 cartuchos, mientras que este último les esperaba, como os comento, fuera en el coche para huir, obteniendo un botín que no llegaba al 1.000.000 de pesetas. Hechos estos que los cuenta entre risas y comentarios irónicos de que, como para los bancos Antonio es un cagado, porque claro, se quedaba fuera. En relación con el atraco del día 5 de noviembre, aclara que Antonio quedó a cierta distancia con el vehículo, yendo de esta hasta la entidad bancaria el declarante y el Mauri, con una moto Derby Variant negra que anteriormente Antonio había sustraído en Pedralba. Aquí ya mete el tema de la moto, que luego parece ser que enterraban en la fosa y que ya tenían un hoyo cavado, ¿no? Por otra parte, también rectifica el declarante que el Opel Corsa que utilizaron en los hechos, si bien aparece con el nombre del declarante, realmente su propietario es Antonio Anglés, ya que su precio lo obtuvo en otro atraco que lo hizo o lo consiguió en compañía de su hermano Mauricio en el Banco Popular de Villar del Arzobispo, provistos de una moto Honda que también había sustraído Antonio, o sea, todo Antonio. A preguntas del señor fiscal, que nunca habían visto ni conocido a las chicas ni al declarante, y cree que tampoco Antonio, ya que al subirlas al coche ni en el trayecto nadie reveló que éste pudiera conocerlas. Cuando Antonio dijo al declarante que tenía ganas de coger a unas chicas y abusar de ellas, creía el declarante que era exageración. Ratifica lo que dijo en su anterior declaración respecto a que las 3 niñas al vestirse tenían en la parte interna de los muslos mucha sangre. No se explica después de haber reconocido el colchón de muelles que consta en las fotografías donde se llevaron a cabo los hechos
no tiene ninguna mancha de sangre, porque fue en la moqueta donde les hicieron todo esto. La postura del colchón de muelles que está en la fotografía del atestado no es la que tenía el día de los hechos, ya que ese día estaba en sentido transversal al que la fotografía tiene. Nuevamente, a preguntas del señor juez, manifiesta que rectifica en el sentido de que es posible que a Miriam no la atasen en una percha o travesero, como ha indicado anteriormente, sino en el mismo poste donde estaban atadas las otras, pero de pie, tal como parece desprenderse de las fotografías del atestado. Así como que Antonio pegaba a las niñas no solo para hacerlas callar, sino porque les gustaba verlas sufrir, evidentemente. Pero no solo a él, también a Ricard. Rectifica también en el sentido de que cuando Antonio mantuvo relación sexo con Miriam, el declarante estuvo todo el tiempo manteniendo a esta por los tobillos, ya que la misma con las piernas había estado rechazando a Antonio y que no recuerda si con Miriam se le puso el mismo palo que con las otras. También rectifica en el sentido que a Desiree Antonio le hizo lo mismo que a las otras dos de Penn por vía Ana, tanto con su miembro Bidi como con un palo similar, y que también a Desiree la sujetó por los tobillos el declarante mientras Antonio le agredía a Sex. En cuanto al corte de pezón que se le hizo a una de las niñas, lo único que sabe es por lo que se le ha dicho al tomársele declaración, pero no presenció ni se apercibió de ello, suponiendo que ocurría cuando Antonio, estando acostados, se levantó del colchón porque las niñas lloraban, pero el declarante no lo vio, ya que permaneció todo el tiempo acostado y tapado con la moqueta y los cuyons. ¿Vale? Un tío que está acojonado y va a estar ahí durmiendo tan tranquilo, venga, hombre. No recuerda o no se apercibió que después de muertas Antonio clavara algo en la bag de Miriam, así como que en general se hiciese algo con los cadáveres. También manifiesta que cuando se hizo el primer disparo, que falló, y se inclinó hacia Antonia, dirigido el requerido disparo a Antonia, Antonio se inclinó para poderle disparar a la cabeza desde una distancia de unos 3 o 4 palmos. Cuando ayudó a Antonio a enterrar los cuerpos, no vio la posición de estos, ya que estaban cubiertos por la moqueta, que ignora la razón y el modo de por qué las pegatinas de la moto Honda sustraída por Antonio aparecieron despegadas y enterradas en la fosa. Terminando la presente ley de hallada conforme firman patatín, patatán, patatán, doy fe. Bien, ya os digo, es que sin comentarios. Ya os digo, está dando un montón de detalles, como os comento. Estamos hablando de que, ya os digo, es que son 2 o 3 días después de que aparecieran las niñas. Lo único que tienen son algunas fotos y bueno, algunos detalles, ya os digo, de ciertas cosas que se encuentran. Pero os comento, además, si realmente hubiese habido la presión policial, lo hubiesen torturado como él manifiesta, ¿a qué viene que haga tantas declaraciones? Es decir, si a ti realmente la Guardia Civil te coge y te dice, mira, tío, o cantas aquí lo que ha pasado, dice, o te pegamos un tiro, o te tal, como se hizo, no sé si conocéis el caso, que está basado en hechos reales y que también hay una película muy buena, En el nombre del padre, donde efectivamente a esos chicos que no hicieron absolutamente nada se los tortura hasta que confiesan que han cometido un atentado con el que no tenían nada que ver. Y es lo que pasa, o sea, si a ti realmente, como dice Ricard, que se le ve siempre tan tranquilo, incluso riéndose en alguna ocasión, realmente la Guardia Civil lo pone a andar, canta en la primera declaración y punto. Es decir, no se anda, ahora digo esto, ahora digo lo otro, ahora digo lo demás allá. No, o sea, cantas desde el primer momento, punto y pelota. Sin embargo, se le permite que esté diciendo ahora esto, ahora lo otro, ahora lo demás allá y ahora lo demás aquí. O sea, es que es así de claro. Entonces, ya os digo que esta sería la tercera declaración de Miguel Ricard. Y ya os digo, es que todo esto fue entre el 28 y el 30 de enero. O sea, en las 72 horas que estuvo detenido. Y bueno, ya la cuarta, porque ya claro, aquí lógicamente él se queda detenido y en prisión provisional hasta que se celebre el juicio. Y aquí es donde todo cambia. Por cuestiones evidentes, que vamos a ver ahora, claro. La cuarta declaración indagatoria
Se produce el 29 de marzo de 1993 y ya os digo también ante el juez, y en la que niega por primera vez su participación en los hechos. ¿Por qué? Pues básicamente porque al estar en prisión preventiva ha tenido acceso a las noticias, periódicos, televisiones y es donde ha visto que Antonio Anglés está en paradero desconocido, que el padre de las niñas está investigando otras vías, que no cree en principio en la versión oficial, y el tío dice, vaya tela, que yo he venido aquí contando e implicándome en algo tan grave, me voy a comer el marrón yo solo, y resulta que Antonio Anglés no ha podido declarar porque está en paradero desconocido, y yo aquí de Toli pues he cogido y he soltado todas estas cosas. Entonces, después de ya enterarse de qué es lo que está pasando fuera, es cuando decide, evidentemente, cambiar su declaración. Y esto con ayuda de un abogado, que es el primer abogado que, digamos, se preocupa en hacer bien su trabajo, lamentablemente, y le dice que efectivamente que lo único que puede hacer después de ya haber confesado todo lo que ha confesado, que eso ya no tiene solución, pues que alegue eso, que ha habido presión policial, que la primera manifestación se hizo sin presencia de un juez, lo cual se admite de manera legal en un juicio, perdón, aunque en el primer juicio no le hacen caso. Y como os comento, vamos a entrar ya a lo que es la cuarta declaración, porque es para mear y no echar gota. Bueno, pues en este caso estamos ya en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira, en la Plaza Gran Teatro, bueno, en Manzanares, y ya os digo, teniendo ante la presencia a Miguel Ricard, se le notifica en legal forma el auto de procesamiento que lo afecta, entregándole copia literal del mismo, y se le informa de su derecho a nombrar abogado y procurador y a recurrir contra dicho auto, firmando conmigo el secretario judicial, doy fe, patatín, patatán. Declaración indagatoria. Seguidamente el juez de instrucción 2, en su presencia, procede a tomar declaración indagatoria al procesado arriba indicado, previa exhortación a decir verdad e información de sus derechos constitucionales y del hecho por el que se procesa, manifestando lo siguiente. Pues bien, en los folios 1171 y 1172, básicamente dice que ha estado procesado por un delito de utilización ilegítima de vehículo de motor, de la que salió absuelto. Preguntado si conoce o presume el motivo por el cual ha sido procesado y se le recibe esta declaración indagatoria, dijo que supone que sea por el auto de procesamiento que se le ha notificado. Preguntado para que manifieste si ratifica las declaraciones prestadas con anterioridad, dice que no se ratifica, que manifiesta que desconoce totalmente los hechos y que no tuvo participación en ellos. Que el día 13 de noviembre del 92, sobre las 9 de la mañana, se levantó y se marchó con los hermanos Anglés y el novio de Kelly, que fueron a comprar ropa a Benetúser, que compraron ropa en una tienda llamada Tabaco y posteriormente se marcharon a almorzar. Sobre las 5 horas del mismo día, junto con Kelly y los hermanos Anglés, se fueron a la discoteca Amadeus en un taxi que cogieron en Catarroja sin que pueda identificar al taxista. Sobre las 8:30 o 9 de la tarde salieron de la discoteca, salieron todos de la discoteca dirigiéndose a un bar que no puede identificar para llamar a María Dolores Cuadrado Badía, con la cual estuvo hablando, quedando con ella para cenar. Todo esto luego lo niega esta mujer, o sea, quiero decir que es que aquí ya se está inventando, y además, si os dais cuenta, está el tío, ya os digo, que no se acuerda muy bien de lo que pasó con las agresiones y tal, pero se acuerda perfectamente, cuando ya dice que no tiene nada que ver con el caso, de todo lo que hizo minuto a minuto antes de que se produjeran los famosos asesinatos. Que a las 9:30 se marcharon los 4 del restaurante chino que hay en Benetúser, que no puede identificar el nombre del restaurante ni en qué calle estaba, pero que es el único que existe en dicha localidad. Que después de la cena se quedaron María Dolores y él marchándose del restaurante al resto de sus amigos sin que sepa a dónde se dirigieron estos, que en el restaurante permanecieron 1 hora o 3/4, marchándose posteriormente a Valencia junto con María Dolores. Que se marcharon en un taxi, que cogieron en la carretera sin que pueda identificar el vehículo ni su conductor, que por dicho servicio el taxi les cobró algo más de 1.000 pesetas que pagó el declarante, que en Valencia estuvieron en un pub cerca de la Plaza de España sin que sepa su nombre, que sobre las 12:30 o 1 de la madrugada regresaron a Catarroja, donde se encuentra su domicilio, haciéndolo junto con María Dolores, si bien María Dolores tiene su domicilio en Benetúser. Y que iban a Catarroja a tomarse alguna consumición,
que volvieron desde Valencia a Catarroja también en taxi. Resulta que ningún taxista declaró o pudo declarar que efectivamente esto fue así. Es que ni siquiera la María Dolores, o sea, quiere decir que es que esto se tira por la borda. Y luego además, yo os voy a comentar una cosa, vamos a ver. Si la Guardia Civil lo presiona antes, lo presiona también después y no le permite hacer esta declaración. Es decir, es que yo creo que cae por su propio peso. En el momento que saben que va a hacer la cuarta declaración, ¿por qué motivo no le iban también a presionar y torturar? Y que no se te ocurra cambiar de declaración porque te matamos, porque matamos a tu hija, porque no sé qué, que fue lo que él manifestó que le dijeron. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, nos pongáis como musulmán y no tiene ninguna lógica. Si realmente la Guardia Civil te quiere hacer cantar, te hace cantar sí o sí. O sea, es así de claro. Y te hace cantar una sola vez y toda la verdad por tu propio bien. Ya os digo, porque cuando quieren torturar saben muy bien cómo hacerlo. Total. Bueno, que sobre la 1 llegaron a Catarroja, donde se encontraron con un amigo llamado Antón Partera Zafra. Toda esta gente luego no confirma todo esto que Ricard cuenta, es decir, que no manifiestan que eso no fue así, ¿vale? Con el que fueron a tomar unas consumiciones al bar que hay en la plaza que se llama dicho bar Tío Pepe, que no puede identificar al camarero que les sirvió las consumiciones, que a la media hora más o menos se fueron a Benetúser andando el declarante María Dolores y Antón, dejando en casa en esa localidad a María Dolores volviéndose a Catarroja junto con Antón. Parece, nos estamos haciendo un lío el tío, porque está ahí María Dolores, Antón, María Dolores, y parece esto que es un jaleo, pero vamos, es que todo lo que cuenta, ya os digo, es mentira. O sea, luego es confirmado por estas personas que eso no sucedió. O sea, no sucedió. Quedándose en casa de Antón a dormir. Que la hora de llegada al domicilio de Antón sería algo más de las 2, que en el día de los hechos no tenía trabajo, que tenía dinero porque había efectuado un robo en el banco el día 10 de noviembre del 92. Ahora hablamos de lo del tema del dinero porque tela, que dicho banco está en Buñol, sin que recuerde el nombre de la entidad, que por estos sucesos no ha sido detenido, que robaron unas 900.000 pesetas y que en dicho robo le acompañaba Antonio Anglés y su hermano Mauricio, que el declarante portaba una pistola Star del 9 corto. Para una cosita voy a decir aquí. El Ricard, dentro de su sociopatía, capaz de hacer cualquier barbaridad, digamos que respecto a lo que a la vida se refiere, a las cosas cotidianas, era bastante cortito. Es decir, el dinero de sus atracos no se le ocurrió una mejor idea que esconderlo en un árbol que conocía bajo tierra, envuelto en unos plásticos, y bueno, pues allí lo dejó durante X tiempo hasta que en un momento dado lo necesitó para lo que fuese. ¿Qué pasa? Que cuando fue a desenterrar el dinero estaba literalmente podrido. ¿Por qué? Porque lo había enterrado en una zona húmeda, en una zona que absorbía las lluvias cuando tal, y lógicamente el dinero no había por dónde pillar. Con lo cual, el muy ceporro había perdido literalmente todo el dinero que había conseguido de los atracos y se había quedado sin un duro, literalmente. Y no se le ocurrió otra feliz idea que ir a Anglés y decirle que sí le podía ayudar y darle una parte de de lo que él se había ganado, a lo que Antonio lógicamente lo mandó a freír espárragos, literalmente. Cosa que también hizo que Ricard, que había dos cosas que odiaba por encima de todo, odiase todavía más. Una era Anglés y otra la Guardia Civil. ¿Vale? Que quede claro. Eran las dos cosas que más odiaba. Entonces, ya os digo, es que era tonto en ese sentido. O sea, en ese sentido era tonto porque era, ya os digo, se le pasa a mucha gente. O sea, no le daba para más. Ya os digo, en las cosas cotidianas no le daba para más. Eso no quiere decir, como os comento, que fuera un Mindundi, porque era un tío muy peligroso, como os digo, por eso precisamente, porque era impulsivo, tenía mucha sangre fría, no tenía empatía ninguna, había sufrido cuando era niño maltratos y tal, y este tipo de personas, ya os digo, por lo general, cuando son adultas, pues ya os digo, no tienen ningún tipo de piedad, les da exactamente igual causar sufrimiento a otras personas
porque ya os digo que no saben lo que es la empatía. Básicamente, ya os digo, dice que en el interior del banco no había gente, no había clientes, pero sí un empleado, que la pistola que utilizaron era propiedad de Antonio Anglés, que el declarante no tuvo intervención respecto a los hechos de Alcácer y de las 3 jóvenes que se le imputan, pero sospecha que si lo tuvieran los hermanos Anglés, ya que un día que no puede concretar de enero, Antonio Anglés le dijo que no podían subir al monte donde después se encontraron los cuerpos de las jóvenes. Él dijo en su día que no conocía esa zona, que no tenía ni idea, que le dice que se meta por un camino. O sea, os dais cuenta, ¿no? Quiero decir, vais atando cabos con las declaraciones. O sea, él dice que se meta por un camino, que no había visto en su vida, que no sé qué. Sin embargo, luego le dice que no podía subir al monte donde después se encontraron los cuerpos. O sea, como ya él sabía perfectamente dónde estaba esa zona, sabía perfectamente dónde estaba ese camino y no hacía falta que la Guardia Civil lo llevara allí. No, si me lleváis allí a lo mejor puedo recordar. No, lo recuerdas perfectamente porque conocías el sitio perfectamente. Entonces, que en una ocasión Antonio ya le había comentado que tenía intención de hacer algún avión y que también tenía intención de desenterrar a una muerta y hacer el amor con ella. En fin, me río por no llorar. Que sospecha también que interveniese Mauricio Anglés, ya que el calibre del arma es igual al de la que éste poseía, que el 31 de noviembre fueron al monte el declarante y Mauricio a recoger la pistola que estaba enterrado en el camino que sube a donde estaban las chicas enterradas. Que una vez cogida la pistola, el declarante pudo ver cómo había una bala en la recámara y ninguna en el peine y, con anterioridad, la pistola tenía 5 balas. Que Mauricio le comentó que habían estado pegando unos tiros y de ahí la falta de otras balas, que el declarante nunca había visto con anterioridad a las 3 jóvenes y solo las conoce por imágenes de televisión. Por aquí que te vi. Que en ocasiones estando presenciando dichas imágenes, Antonio Anglés le comentó que a esas las habrían visto y después matado o que estarían de prosti en algún lugar. Que la noche que durmió en la casa de Antón fue el día 13 de noviembre, haciéndolo 4 o 5 días después también, estando presentes en dicha casa la familia Antón. Qué casualidad que él siempre dormía, porque su mujer no lo podía ver delante, en casa de los Anglés. Pero sin embargo, curiosamente estos días de noviembre, donde supuestamente había estado en la cárcel, duerme en casa de un tal Antón. Mentira. Leída la presente indagatoria, que ha durado 45 minutos, la firma, no sé qué, estar de acuerdo, contenido pimpando y fe, que sobre los hechos relatados del robo del banco ya se hicieron constar en la declaración que realizó en el juzgado de Alcira. Punto y pelota. Bien, como podemos ver en esta declaración, y esto también es importante, él ya empieza a involucrar al Mauri. ¿Por qué hace esto? Pues porque cuando se ve en la tesitura que se ve que Antonio Anglés está en paradero desconocido, que se va a comer solo el marrón, que se va a comer no sé cuántos años de prisión, el tío decide, bueno, pues ya os digo, quitarse él toda la responsabilidad y dejar caer, por decirlo de alguna manera, que podría ser que el Mauri, bueno, pues hubiese estado implicado y demás, o que supiera algo del tema, ¿vale? Pero bueno, la cosa queda ahí por ahora, ¿vale? Por ahora. ¿Qué pasa? Que digamos que Ricard, cuando ve el percal, directamente, y esto no lo hace una persona inocente, digamos que amenaza a la familia Anglés diciéndole que o le dan 200.000 pesetas, supuestamente para pagarse un abogado que le lleve a cabo una defensa como Dios manda y logre librarlo de la cárcel, era imposible, pero de una pena tan grande, la familia Anglés le dice, o me dais el dinero o lo cuento todo. Y entonces la familia Anglés le dice, pues cuenta lo que te dé la gana, básicamente se lo dice el Mauri, porque a mí me da exactamente igual lo que digas, porque además Mauri sabía que él era menor y no era imputable, aunque a pesar de todo sí que podía ser condenado por el juzgado de menores. Pero claro, no había manera de demostrarlo, Mauri lo sabía y le dijo que piribí que te vi, que no le iban a dar ni un puñetero duro. ¿Vale? Y por ese motivo, en su momento, involucra al Mauri. Y ya os digo, que no es una idea tan alocada, él lo que pasa es que se llevaba muy bien con él, por eso en un principio no lo quiere involucrar, pero cuando ve que le dan la espalda a los que ellos consideraban su familia, porque esta es la verdad, pues ya os digo, se lleva, pues eso, una decepción más y entonces, claro, pues
a partir de ahí pues hace su propia venganza de alguna manera diciendo, vale, no me dais el dinero, pues ahora os vais a enterar. Y entonces es cuando empieza a involucrar a Mauri y demás. Bueno, pues esta es, como os digo, la cuarta declaración indagatoria de Miguel Ricard, donde ya manifiesta por primera vez, porque ya estamos hablando de muchísimo más tarde, y ya enterado de los sucesos externos, decide, ya os digo, manifestar esta gilipollez, básicamente, y ya os digo, todavía queda alguna declaración más, pero como os comento, bueno, pues continuará, ¿vale? Cuando, bueno, pues en breve, cuando pueda, volveré, porque es básicamente ir leyendo las declaraciones y haciendo algunas cuestiones. También quería aclarar una cosa, que también, digamos, que me ha resultado curiosa siempre. Hay dos libros sobre el caso Macastre, uno de Félix Ríos, que ya os digo, un experto en criminología y ciencias forenses, y luego hay otro que escribe Manu Jiménez, que también, como os comento, bueno, pues parece que está bastante bien documentado, pero sin embargo hay muchas cosas que no coinciden, entre las que cuenta Félix Ríos, que es criminólogo, y las que cuenta Manu Jiménez, que sí, que sabe mucho del caso, pero al fin y al cabo no es un profesional, y lo siento mucho por la tal que me ha dicho que si me estoy metiendo con Manu. Yo no me estoy metiendo con nadie, y menos con Manu, porque yo, ya digo, he intercambiado varias veces palabras con él, he hecho consultas con él, al igual que con Félix Ríos, quiero decir que no tengo ningún problema con él, pero estoy manifestando hechos, le guste o no. Yo en mi canal digo lo que me da la gana, ¿vale? Que le quede claro. Y ya te digo, con todos mis respetos a Manu y a Félix y a todos los demás, o sea, yo no estoy faltando al respeto a nadie, estoy manifestando unos hechos. A mí lo que me llama la atención realmente es que es curioso que Manu Jiménez en algún momento, cuando pasan a las preguntas de su público, llega a manifestar que en el año 89 Miguel Ricard y Antonio Greno se conocían. Así que básicamente era imposible que ellos dos juntos de alguna manera tuvieran que ver con el caso Macastre. Esto no es verdad. Es decir, el propio Ricard y los del bar Catadau manifiestan que tanto en el año 89 como posteriormente en el 92 eran clientes asiduos de su local. Y el propio Ricard, como podéis ver en una de sus primeras declaraciones, cuando le preguntan desde cuándo conoce a los Anglés, dice desde hace 10 o 12 años aproximadamente. 10 o 12 años. Si estamos en el año 92, estamos hablando de que los conoce nada más y nada menos que desde el año 82, aproximadamente. ¿Vale? Con lo cual, los conoce desde hace muchísimo tiempo. A lo que Félix Ríos, efectivamente, en su libro lo manifiesta, que esto es así y que perfectamente ellos dos pudieron ser, o que hay indicios de que pudieran tener algo que ver con el caso Macastre, y sin embargo Manu, aunque sí que también manifiesta que hay ciertos indicios también, de la misma manera que Félix, de que pudiera estar implicado Anglés en este caso, él aquí no mete a Ricard, ahí hay algo que no cuadra. Entonces, por eso os digo que no se trata de meterse con uno o de meterse con otro, se trata de que hay que ponerse de acuerdo. Y lo que a mí no termina de cuadrarme es que Miguel Ricard reconozca que conoce a los Anglés desde hace 10 o 12 años, que esto lo diga en el año 93, y luego Manu diga que es que no se conocían en el año 89. ¿Cómo que no se conocían? O sea, yo es una pregunta que dejo ahí. Ya te digo, eso no quiere decir que me esté metiendo con él. Simplemente quiere decir que es una cosa que no termino de comprender con exactitud. Ya os digo, teniendo en cuenta también el libro del caso Macastre de Félix Ríos, que sin embargo sí que contempla esta posibilidad. Yo ahí lo dejo. Y vamos, que lo que te digo, que a mí nadie va a venir a decirme a mi canal, ¿vale? Porque una cosa es que se me hable del caso y se me dice, no, porque esto pasa, esto, decirme, ¿qué? Que te estás metiendo con Manu, que no sé. Mira, si no te gusta, te coges y te vas, ¿vale? Te coges y te vas, así de claro te lo digo. Yo, ya te digo, me gusta mucho el canal de Manu, sabe muchísimas cosas, ha hecho muchísimas cosas que tienen su mérito, pero
simplemente el hecho de que lleve a Ricard allí a llorar, y ya te digo, este tema de lo de que se conocían, que no se conocían, yo personalmente, si tengo que elegir entre Félix Ríos y Manu, voy a elegir a Félix Ríos porque evidentemente es un profesional. Y esto no quiere decir nada porque entre ellos son amigos y se llevan bien. Sin embargo, sus libros sobre el mismo tema presentan bastantes diferencias. Con lo cual, ahí lo dejo. Así que, nada más. Ya os digo, aquí cada cual hace su trabajo como buenamente le parece y continuaré, ya os digo, con la quinta declaración a la mayor brevedad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.